Hoy vamos a tener una prédica en un libro completo de la Biblia. Se lo va a leer completo de principio a fin. ¿Se asustó? ¿Se asustó? Bueno, pues vamos a leer el libro de Filemón. No se asuste, no es tan largo. Amén. Vamos a buscar el libro de Filemón y vamos a tratar de ir extrayendo de él, extrayendo zumo, extrayendo jugo, extrayendo alimento, nutriente para nuestro espíritu. Porque si estamos aquí, déjeme decirle una cosa, si estamos aquí es porque tenemos una necesidad. Si estamos aquí es porque el Señor nos trajo. Nadie vino por sus propios pies. No crea que usted vino, el Señor lo trajo. Y lo trajo porque algo tiene para cada uno de ustedes y obviamente para esta su sierva. Amén. Y en este día vamos a ver qué nos tiene el Señor en el libro de Filemón. Esta es la predicadora tecnológica que no haya que hacer después con la tecnología aquí arriba. Ok, vamos a estar leyendo entonces en el libro de Filemón. No lo vamos a leer completo de una vez, sino que vamos a ir poco a poco extrayendo de él entendimiento, sabiduría, ciencia, consolación, consejo. Vamos a ver qué nos enseña esta epístola cortita, pero muy sustanciosa. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos antes. Padre, en el nombre de nuestro Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, bueno, bueno eres tú, como decía el canto que cantamos hace rato. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido fiel. Y no puedo parar de llamarte bueno, Señor, porque de verdad, donde quiera que miro, Señor, a mi alrededor y en mi interior, veo bondad tuya. Veo misericordia tuya, veo gracia tuya, veo bendición tuya. Y así cada uno de nosotros yo te pido que podamos ver también bendición, misericordia, gracia. Queremos deleitarnos, queremos disfrutarte. Queremos, Señor, que cada una de estas palabras sea un manjar para nuestra boca, un manjar para nuestra vida, un manjar para nuestra visión, que nosotros podamos ver claro, Dios mío, y con libertad lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros toda distracción, quita de nosotros toda predisposición, quita de nosotros todo prejuicio y que de verdad sea tu Santo Espíritu el que nos hable en este día a todos nosotros, Señor, a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese lo que dice acá. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las cartas del Antiguo Testamento no eran igual a las cartas que nosotros conocemos en la actualidad. Y bueno, ya no se escriben cartas así a mano como antes. Algunas personas que tenemos cierta edad recordamos aquellos tiempos en que uno escribía sus carticas a mano. Pero ahora se escribe lo que nosotros conocemos como correos electrónicos. ¿Quién no ha escrito un correo electrónico en algún momento? Y en los correos electrónicos de nuestra cultura, o el equivalente a las cartas, uno inicia generalmente con la fecha, con un saludo, estimado fulanito, apreciado fulanito, con todo mi respeto, le digo esto y esto y esto, cuando es un email de trabajo, cuando es un email de amigos, también uno dice ciertas cosas allí, y al final, solo al final, uno cierra con un saludo y coloca su nombre. Coloca su firma, coloca con amor, con cariño, con bendiciones, etcétera, etcétera, fulanito de tal. Las epístolas de la Biblia no son así. Era otro el modelo cultural que había. Y es necesario que nosotros entendamos estas cosas porque más adelante vamos a encontrar en esta misma epístola otras situaciones que deben
interpretarse de acuerdo al modelo cultural que había en aquel momento. Así es como puede uno entender y extraer de la Biblia conocimiento, inteligencia, ciencia y arte. Fíjese bien que inicia con el nombre de la persona que está remitiendo la carta, Pablo. Desde el primer momento que se abre la carta, ya se sabe quién es la persona que está escribiendo. Y ya sabiendo uno quién es la persona que está escribiendo, ya se prepara para escuchar. Este era un hombre que tenía toda la autoridad en todas las iglesias. Era Pablo, el apóstol, el que había abierto iglesias en toda Asia Menor y en toda el área de Macedonia. Y que en este momento se encontraba preso en la ciudad de Roma. Este hombre se encontraba preso, obviamente, a raíz de ciertas acusaciones falsas que le habían hecho sus coterráneos, las personas de su propio pueblo, de los judíos. Se habían puesto celosos porque él estaba abriendo tantas iglesias y empezaron a hacerle unas acusaciones falsas, y de una y de otra forma él fue a parar a un lugar en Roma. En Roma tuvieron misericordia de él y le dieron lo que nosotros llamamos ahorita casa por cárcel. Él quedó preso en un lugar, encerrado en esa casa, pero tenía algunos privilegios, como por ejemplo recibir visitas y seguir evangelizando a las personas que vinieran a su casa. En esa situación se encuentra Pablo cuando toma la decisión de escribir esta carta. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo. Mire lo que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿No le parece extraña esta expresión? Porque si fuéramos nosotros hubiéramos dicho Leti, prisionera de los romanos. Prisionero, fulanito, prisionero de los judíos que me levantaron una calumnia. Cualquiera de nosotros que en algún momento le tocara estar encerrado, uno buscaría a quien culpar. Pero Pablo no. Pablo nos dice prisionero de Jesucristo. ¿Por qué se autodenomina prisionero de Jesucristo? Porque este hombre había aprendido a entender y a aceptar que solamente la soberanía de Dios y la gracia de Dios es la que determina qué es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Este hombre, fíjese, este hombre no agarró como cualquier persona normal hubiera hecho, a decirle al Señor: pero Señor, no lo hemos hecho nosotros. Pero Señor, si yo he abierto tantas iglesias, pero Señor, si me he recorrido toda la parte de Asia y me he recorrido Macedonia, abriendo iglesias aquí, abriendo iglesias allá, ¿no sería mejor que yo estuviera abriendo más iglesias? Hay algunas epístolas de Pablo que dicen que él quería ir hasta Roma y que de Roma quería seguir para España. Él tenía planes, él tenía proyectos, y de repente ve que por razones ajenas a su voluntad, sus planes y sus proyectos se deshacen, se disuelven, se transforman en nada. Sin embargo, él sabía reconocer que no se trataba de la voluntad de un ser humano, que sí es verdad, los seres humanos a veces nos hacen daño, nos levantan calumnias o en los trabajos nos perjudican de una o de otra manera. Los profesores a veces nos aplazan alguna asignatura en forma injusta o la toman con nosotros, o algún vecino que nos persigue, que es una piedrita en nuestros zapatos. Sí, es verdad. Pero Pablo había aprendido a ver detrás de todas esas cosas a la soberanía de Dios. Y no le discutía al Señor. Yo no hago esto. Yo le digo, muchas veces le pregunto al Señor: ¿pero por qué, Señor? ¿Para qué? Él se había aprendido a ver que hay un propósito en Jesucristo para cada una de las cosas que nos acontecen. Porque Él dice en su palabra que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga bien, porque ese es el problema que nosotros tenemos. No interpretamos bien las expresiones bíblicas. Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Si a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, todas las cosas le ayudan a bien, a beneficio, pero no a comodidad. Lo que está sucediendo puede ser incómodo para nosotros. Lo que está sucediendo puede ser doloroso para nosotros.
Lo que está sucediendo puede ir en contra de nuestras expectativas, pero una cosa tenemos que tener segura, que es para bien y tiene un propósito de parte de Dios. Esto era lo que Pablo había aprendido y por eso lo dice abiertamente en su epístola. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Este amado Filemón era un hermano que se encontraba en la ciudad de Colosas. Era uno de los líderes de lo que nosotros conocemos como la iglesia de los colosenses. A este hombre se dirige Pablo para hacerle una solicitud y ahorita más adelante vamos a ver las implicaciones de tal solicitud. Me llama mucho la atención porque dice: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Aparentemente, porque en las epístolas de Pablo no dirige sus epístolas así a toda una familia, aparentemente él estaba dirigiendo aquí la carta a toda una familia. No solamente era a Filemón, sino que dice, y a la amada hermana Apia. Según algunas personas y estudiosos, esta hermana Apia debe haber sido la esposa de Filemón. Así que llama mucho la atención que para una decisión importante como la que Pablo le iba a solicitar a Filemón, él apela también a su esposa. Porque bien dice la sabiduría popular, ¿verdad? Esposa feliz, matrimonio feliz. Muchas veces el esposo se toma de aquella palabra que dice que las mujeres, las esposas deben sujetarse a sus esposos y toma decisiones solo sin consultar con ella. Y bueno, luego se generan ciertas situaciones y ciertos problemas dentro del hogar, porque no es que ella vaya a mandar, pero argumentar con ella es importante y es necesario. Es necesaria la comunicación dentro del hogar. A mí me encanta un hermano que se congrega aquí, que dice, en mi casa nosotros no tenemos problemas, tenemos situaciones. Porque sí, se presentan situaciones, pero se arreglan conversando, se arreglan argumentando. Entonces Pablo aquí, como él sabe que esta es una decisión, lo que él va a solicitar en esta carta es una decisión que no atañe solamente a Filemón, sino que atañe al patrimonio de toda una familia, él dirige su carta a toda una familia. Y aquí continúa diciendo, fíjese lo que dice, gracia y paz, y dice aquí, a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo es un nombre que yo no se lo recomiendo para un hijo, pero parece que era un hermano fiel. Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa. ¿No le llama la atención esto que diga la iglesia que está en su casa? En la iglesia primitiva conocemos que no había templos así como este y otros templos que en este momento se llenan. A mí me encanta imaginarme los domingos a partir de las 12 de la noche. Yo me imagino todas las personas que en Australia se están dirigiendo a sus templos. Y luego a medida que la tierra sigue dando su movimiento de rotación y va amaneciendo en otros lugares, toda la gente que en Europa se va dirigiendo a sus iglesias. Y toda la gente que en España. Y así llega un momento en que todos nosotros nos reunimos en templos, nos reunimos en iglesias. Y yo creo que eso debe ser 24 horas de gozo, de alegría, de bendición, de disfrute del Señor y de disfrute de nosotros hacia el Señor y del Señor hacia nosotros. Hay una palabra que dice que Él se goza sobre nosotros. Estas 24 horas en que nos vamos reuniendo y a medida que va pasando el tiempo, otras iglesias se irán reuniendo cuando nosotros vayamos a nuestra casa, es un tiempo maravilloso. Pero resulta que la iglesia del primer siglo no tenía esta ventaja. Ellos no podían acudir a templos. En ese tiempo, de hecho, la iglesia era muy mal vista por los órganos gubernamentales. Y si había una denuncia abierta de que en alguna parte se estaban reuniendo para adorar a Jesucristo, había persecución. ¿Por qué razón había persecución? Porque ellos malinterpretaban nuestra fe y cuando escuchaban que nosotros hablábamos del sacrificio y la sangre de Cristo, entonces ellos creían que era que las iglesias estaban haciendo algunos cultos extraños con sangre. Pero
las personas se reunían y se reunían en las casas. ¿Y sabe qué? A mí me encanta mucho este tipo de versículos porque nos da pie para que nosotros entendamos que las células provienen de la iglesia primitiva. En aquel momento era una necesidad reunirse en las casas. Ahora es, se puede decir, que un lujo. Que cualquiera de nosotros ponga nuestra casa a la orden para la reunión de una célula, grupo familiar, grupo pequeño, como lo quieran llamar, eso es un sacrificio grande delante del Señor. Tiene que tener la persona perseverancia, tiene que tener valor, tiene que tener disciplina, porque el horario que haya establecido para esa reunión es un horario que no debe apartar para otra cosa. Es un horario que le sacrifica al Señor. Sacrifica delante del Señor parte de su libertad como persona. No, eso quiere decir que si pasan un programa interesante a esa hora, yo no lo voy a poder ver. Si empiezan a transmitir un juego de fútbol a esa hora, yo no lo voy a poder ver. Y así cada uno de nosotros se encuentra la manera de excusarse para no prestar su casa, su habitación, su lugar para la reunión. ¿Ustedes se imaginan que eso hubiera pasado en los tiempos de la primera iglesia? No tenían templos, tenían que reunirse en las casas. Y este era un hombre que prestaba su casa para que se reuniera la iglesia. Yo me imagino que la iglesia de Colosas no era tan pequeña como para reunirse en la casa de Filemón solamente. Supongo que esa iglesia tenía muchos más miembros, porque Pablo fue un predicador muy exitoso y el Espíritu Santo movió a mucha gente a arrepentirse. Esa tiene que haber sido una iglesia grande. De hecho, hay una epístola dirigida específicamente a los colosenses. Esta epístola también llegó con esta de Filemón a la ciudad de Colosas. Solo que la de Filemón era personal y se le entregó a Filemón, y la de la iglesia era para la iglesia y se le entregó a la iglesia. Yo pienso, no tengo una base para decirlo, pero la lógica me indica que las personas quizá no cabían en una sola casa. Deben haberse estado reuniendo en diferentes casas. Y en cada una de ellas ellos adoraban al Señor, estudiaban acerca del Señor, aprendían acerca del Señor. ¿Sabe cuál es la ventaja de reunirse en las casas? Precisamente esa, que hay un ambiente de intimidad, hay un ambiente de coinonía, hay un ambiente de comunión donde tenemos la suficiente confianza para hacer preguntas que no se pueden hacer acá. En medio de la predicación surgen curiosidades que uno quisiera poder saciar, pero no puede hacer la pregunta en el momento. Ustedes se imaginan que ahorita levantara la mano cada uno de ustedes a preguntar alguna cosa que yo haya dicho, alguna torpeza que quizá dije. No se puede, pero en las casas, cuando nos reunimos en grupos pequeños, familiares, células, como lo queramos llamar, en las casas sí se puede hacer eso, sí nos podemos dar ese lujo de hacernos preguntas unos a otros, de orar unos por otros, de establecer una relación de amistad más estrecha unos con otros. Entonces aquí tenemos una persona que prestaban su casa para que hubiera este grupo que se reunía. Supongo que la carta que se envió a la iglesia de los colosenses debe haberse leído también en esta casa y debe haberse leído en las demás casas donde los otros hermanos se reunían. Sin embargo, esta que fue dirigida personalmente a Filemón es la que nosotros vamos a estudiar en este día. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo que caracteriza las cartas de Pablo. Es un saludo que usted lo puede ver y parece que no tuviera ningún significado especial, pero sí, es un saludo estratégicamente establecido porque este hombre era sabio. Cuando él dice gracia y paz a vosotros, está incluyendo en ese mismo saludo a los griegos y a los judíos. ¿Por qué? Porque las personas que tenían alguna tendencia a la cultura griega se saludaban con la palabra gracia. Y las personas que tenían su inclinación judía se saludaban con la palabra shalom, paz. Entonces, él unía estas dos palabras en un solo saludo para darles a entender que todos somos uno en Jesucristo. Y así es en la actualidad, como decía nuestra hermana amada, todos somos uno. Ese testimonio que ella contaba
no es ella la única que ha recibido, ¿verdad?, la ayuda y la asistencia de los hermanos en el momento que se necesita. Gloria al Señor que ella tuvo la oportunidad de contarlo aquí. No nos daría tiempo de pasar a todos para que cada quien dijera, sí, y a mí me ayudaron en el hospital, y a mí me ayudaron en tal parte. En el momento de los ayunos sí tenemos ese tipo de oportunidades. En los ayunos de esta semana hemos escuchado testimonios preciosos acerca de la participación de algunos de nuestros hermanos, especialmente el pastor, en el momento de dolor de alguna de sus ovejas, y donde él calladamente va y suple lo que la oveja necesita, y ninguno de nosotros nos enteramos en nuestras casas. Eso es necesario comunicarlo, eso es necesario decirlo, pero aquí no puede ser porque no nos daría tiempo. Tiene que ser cuando nos reunimos en célula, cuando nos reunimos en grupo pequeño, cuando nos reunimos en el momento de los ayunos. Ahí sí tenemos un tiempo de intimidad para poder compartir y poder conocer un poco más acerca de la labor y la función que están desempeñando nuestros líderes, y que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque nos parece que los vemos aquí sentados arreglando el sonido, y no, es una labor de verdad tesonera que a veces implica 24 horas y que están haciendo las personas, y que nosotros tenemos que enterarnos. ¿Por qué? No porque nosotros le vayamos a rendir pleitesía, ¿verdad? No, sino porque esto es necesario, valorar estas cosas es necesario, que entendamos por un lado que las personas están haciendo algo, y por otro lado que cuando tengamos nosotros nuestra emergencia también podemos acudir a nuestros hermanos. Eso tiene que decirse, tiene que saberse. Tenemos que estar conscientes de que somos una familia. Todos somos uno. El Señor Jesucristo en su penúltima oración, porque la última fue que supimos de Él, fue la de Getsemaní, pero en esa oración Él pidió porque todos nosotros, porque no, usted dirá, no, pero Él pidió por sus discípulos. No, Él dijo, y también tengo otros discípulos, otras ovejas que no están aquí. ¿Quiénes son? Nosotros. Y Él pidió por todos nosotros para que fuéramos uno, y en esa unidad, fíjese bien, y en esa unidad nosotros nos respaldamos, nos ayudamos, incluso nos aconsejamos, nos animamos, nos damos consejos, nos redarguimos. ¿Qué significa redarguir? Para las personas que a lo mejor no han escuchado mucho acerca de la Biblia, redarguir es cuando uno toma conciencia de que algo que está haciendo no está bien. Entonces, unos a otros, conociéndonos, es como podemos hacer esto. Y sigue nuestro amigo hermano Pablo, y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué maravilloso es saber que este líder oraba aún por aquellos discípulos que no estaba viendo. ¿Sabe qué me hace sentir a mí contenta y segura? Cuando nosotros tenemos una necesidad, por lo menos en nuestra familia lo hacemos. Cuando tenemos una necesidad, que los clientes están bajando en el emprendimiento, que está disminuyendo la clientela, que está cualquier cosa, enfermedad, nosotros inmediatamente, pastor, ore por nosotros. Y él en su casa, en su momento, en sus oraciones, ora por nosotros. Y él nos pone cara de extraña, pastor, pero es que cuando usted ora por nosotros se nos resuelven las cosas. ¿Cómo hacemos? Tenemos que acudir. Es delicioso saber estos hombres que oran por nosotros sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros estemos al tanto. Cuando hay aquí el culto de oración y cuando hay los momentos de los ayunos, nuestros líderes están aquí orando por nosotros. Y a veces nosotros estamos tranquilos en la casa, en el trabajo, comprando ahí en el mercado o discutiendo con el bodeguero, y ellos están aquí orando por nosotros. Dígame usted, con toda sinceridad, porque yo confieso que yo nunca lo he hecho. En algún momento de los miércoles uno se detiene a pensar: en este momento están orando por mí allá en el ayuno. Yo no lo recuerdo. Cuando vengo al ayuno, lo veo, pero cuando no vengo, no se me ocurre pensar: en este momento están orando por mí. Pues resulta que mi amigo Pablo dice que hacía siempre memoria de Filemón en sus oraciones, y tenía tiempo que no lo veía, porque recuerde que él estaba preso, tenía casa por cárcel, pero estaba preso. Y mire lo que dice aquí:
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire, Pablo oraba por este hombre, no porque tuviera una necesidad, porque era un hombre adinerado. Recuerde que para prestar su casa, para que se reuniera un montón de gente, en aquella cultura tiene que haber sido un hombre adinerado. Porque en esos tiempos y en esa cultura, las personas que tuvieran nuestro nivel así más o menos, digamos que de ciudadano común, de persona común, las casitas eran demasiado pequeñas. Demasiado, o sea, lo mínimo necesario para que las personas pudieran refugiarse ahí adentro. Entonces, para que este hombre tuviera una casa donde las personas se reunían, tiene que haber sido un hombre adinerado. Y entonces él no ora, no dice que ora porque tiene alguna necesidad o porque conoce alguna necesidad, sino que le dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, oro por ti porque escucho las cosas buenas que estás haciendo. Mire, de verdad yo creo que es difícil que alguien ore por mí porque escucha las cosas buenas. Puede orar porque, ay Dios mío, Señor, ten compasión de esa hermana que llega tarde todo el tiempo, ten compasión de esa hermana que nos regaña tanto, por esas cosas, pero que alguien ore porque uno hace alguna cosa buena, tiene que tener un testimonio uno muy bueno y es difícil que lo tenga. Amén. Y cuanto más nos conocemos, más nos vemos los defectos. Qué bueno es eso, qué bueno es eso, porque cuanto más nos vemos los defectos, nos amamos con los defectos. Usted no ve que uno ama a su familia con sus defectos, no lo ama a pesar de los defectos. Preste atención a esto. No es a pesar de los defectos, sino que los amamos con sus defectos. Mire, el que es perezoso en la casa, lo amamos perezoso. El que es gritón, lo amamos gritón. El que es comelón, lo amamos comelón. Ay, ya quedó la nevera vacía, por aquí pasó fulanito. ¿No le ha pasado eso? Por aquí pasó fulanito, no dejó ni un dulcito. Yo tenía aquí un pedacito de torta guardado y no se ve ni el rastro, ni la servilletica dejó. Pero lo amamos. Lo amamos. Amamos, ¿verdad?, a nuestros familiares, no a pesar de sus defectos, sino con sus defectos. Y así tiene que ser entre nosotros los hermanos. Cuanto más nos conocemos, más defectos nos vamos a descubrir unos a otros, pero nos amamos con esos defectos. No significa que no vamos a orar para que cada uno de nosotros mejore, simple y llanamente significa que el amor no es condicional. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No es condicional. No significa que, bueno, no nos vamos a enojar a lo mejor con alguien, como usted va a ver ahorita, más adelante, sino simple y llanamente que se le ama a pesar de que uno en determinado momento pueda estar enojado. Usted puede enojarse con un hijo, sin embargo, ese amor permanece intacto, intacto. Y cuando pasa un ratico ya usted no soporta más ese enojo y otra vez vuelve a tener su relación con ese hijo. Y dice así, para que la participación, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire, usted dirá, Dios mío, pero es que esta hermana se insiste sobre esta idea, pero es que a mí me impacta, me ha impactado más en el último año esta idea. Las oraciones de Pablo por los discípulos no eran para que pudiera comprar un burrito, o que pudiera comprar un buey nuevo, o que pudiera mejorar la casita, o que pudiera conseguir un mejor trabajo. Y eso no significa que no vamos a orar por esas cosas, por supuesto que sí. Tenemos que hacerlo y el mismo Padre Nuestro nos enseña en algún momento que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Pero me llama mucho la atención y me impacta el empeño que tenía Pablo en la vida espiritual de las personas.
Él pedía revelación, entendimiento, conocimiento, sabiduría. En este caso, fíjese lo que pide: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando la Biblia nos habla de eficaz, nos habla de algo que cumple su función. O sea, que la participación de tu fe cumpla su función en el conocimiento del bien que está en ti. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que nosotros somos privilegiados. Nosotros somos amados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo que no cabe en nuestra cabeza, que no cabe en nuestra imaginación, que nosotros no podemos entenderlo. ¿Cómo es posible que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había determinado quiénes eran los que iban a venir a su presencia? Para nuestra salvación, Dios no escatimó ni siquiera el sacrificio de su propio Hijo. Dice la epístola a los Efesios que nosotros somos aceptos en el amado. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes y dolidos porque no podemos ingresar en determinado grupo social, o no podemos ingresar en determinada universidad, o en determinado lugar, o en determinado trabajo, porque no nos aceptan, porque nos rechazan, y ese rechazo nos golpea. Pero mire, la Biblia dice algo tan definitivo, que nos dice que somos aceptos en el amado. Es lo más extraordinario que hay. Jesucristo me acepta. ¿Qué importa que me rechacen en un trabajo? ¿Qué importa que me rechace el profesor tal o el profesor cual en el liceo o en la universidad? Jesucristo me acepta. Por eso es que cuando Pablo ora por Filemón, le dice: para que la participación de tu fe sea eficaz, o sea, que tengamos siempre presente todas las maravillas y los tesoros que están en nosotros. Imagínese usted que en algún momento, ahorita que están de moda todos esos temas, cada vez que uno abre internet aparece algo del príncipe William, del rey Carlos, y ahora que venga la coronación más nos van a saturar. Imagínese usted que en algún momento se descubriera por allá, en alguna parte, que alguno de nosotros es un hijo perdido del rey Carlos. Y nos dicen: eres un príncipe. ¡Wow! Yo soy un príncipe y de ahora en adelante te vamos a tratar como Su Alteza Real. ¡Wow! De verdad. Y está preparada para ti una herencia de millones de euros. Y también un castillo, un palacio, lo tienes allá listo. Oye, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? ¿Para cuándo es eso? Para luego es tarde, decimos nosotros. Ahí se nos olvida la iglesita y la familia y se nos olvida todo. Y nos dicen: bueno, vas a tener que esperarte unos añitos. ¿Ah? Sí, porque tú sabes que la prensa y todo va a ser muy escandaloso. Entonces vamos a dejar pasar unos años y vamos metiendo el tema poquito a poco, y mientras tanto tú te quedas aquí en Coro donde estás, viviendo en la misma casa y todo lo demás. Pero ya tú sabes, tienes una herencia ya que te está esperando dentro de unos años. ¿Cómo se sentiría usted? Pechugo. En el momento le da tristeza de que todavía no se puede ir para allá a disfrutar de la herencia, pero sabe que esa es su herencia. Pues resulta que nosotros tenemos una herencia mayor que un castillo o que un palacio en Inglaterra. Y nosotros tenemos una herencia mayor al que alguien nos vaya a llamar Su Alteza. No debe ser eso motivo, no debe ser esa razón para que nosotros nos sintamos contentos en todo momento. ¿Se da cuenta qué es lo que le está diciendo Pablo a Filemón aquí? Que la participación de tu fe sea eficaz, o sea, que sea que tú puedas tener una conciencia de cuál es tu futuro, de que tu futuro eterno es impensablemente extraordinario, de que lo que vamos a tener nosotros en el reino milenial del Señor Jesucristo no se puede comparar con todas las coronas, con todas las tiaras, con todas las diademas, con todos los tratamientos de realeza que pueda haber aquí. Y cuando nosotros de verdad entramos en conciencia de que estamos destinados a una eternidad extraordinaria con el Señor Jesucristo,
Las cosas que suceden aquí nos parecen menos problemáticas, menos graves. Encontramos consolación. Por eso es que él pide a Dios que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Eso lo tenemos que tener presente. Y mire que yo no le estoy diciendo como aquello, tú eres un león, descubre el campeón que hay en ti, descubre el león. No, lo que le estoy diciendo es que nosotros con nuestra debilidad, con nuestros problemitas, que andamos a veces agobiados, como decía nuestra hermana amada, andamos a veces estresados y todo lo demás, nosotros somos los herederos de un reino inconmovible. Nosotros, solo que por momentos se nos olvida. Y cuando se nos olvida, nos dejamos agobiar nuevamente por las situaciones. Por eso es que nuestro amigo Pablo no estaba agobiado a pesar de que estaba preso. Porque él sí tenía presente que esa cárcel era temporal. Pero lo que le esperaba a él allá, en el cielo, y luego cuando viniera a implantar el reino milenial, cuando acompañemos al Señor Jesucristo a implantar el reino milenial, iba a ser indescriptible. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado al pensamiento, a la imaginación del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. La eternidad completa no va a alcanzar para que nosotros disfrutemos tantas cosas. Así va a ser. Y cuando nosotros empezamos a concentrarnos y a estudiar estas cosas, estos asuntos, nuestro problema, nuestra situación nos parece más pequeña. Es más fácil de sobrellevar. Y aquí viene el golpe, porque le dio un tremendo saludo, ¿verdad? De amigo a amigo, tremendo el saludo, pero aquí le viene el trancazo, el favor que le va a pedir. Preste atención lo que dice aquí. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo que había pertenecido a Filemón. Y usted dirá, ¿y esclavitud en la Biblia? Hay que entender, por eso les decía, hay que entender la cultura de aquel momento. Un esclavo en aquel momento no era lo mismo que nosotros entendemos como esclavo en el momento actual. Para empezar, el origen de la esclavitud en aquel momento muchas veces era ocasionado por deudas. Una persona había pedido un dinero prestado, no había podido pagarlo y él mismo tenía que entregarse como pago de esa deuda. Otra de las razones de esclavitud también era por prisioneros que se habían tomado en algunas guerras. Las personas incluso a veces estaban agradecidas de que no los hubieran matado en la guerra, sino que se los hubieran traído. En el caso, por ejemplo, de Daniel, Daniel fue trasladado de su país en medio de un cautiverio a otro país. Y él entró en una condición en la que él no se pertenecía a sí mismo, no tomaba él sus propias decisiones, pertenecía a Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey, podía decidir hasta si lo iba a matar o no lo iba a matar. Sin embargo, Daniel llevó una vida relativamente cómoda porque halló gracia delante de los ojos de esos gobernantes por la misma gracia que Dios le dio. Entonces, el hecho de que este hombre fuera esclavo no significa que fuera como eso que nosotros veíamos en la serie de Raíces, Kunta Kinte, que le daban unos latigazos y todo lo demás, sino que era simple y llanamente un hombre que le servía a Filemón. Incluso en ese tiempo había muchos esclavos que se encargaban de la parte de la administración, porque eran personas que conocían de administrar y conocían de llevar cuentas y todo lo demás, y en determinado momento habían caído en una deuda y entonces allí tenían que pagar con su propia libertad y quedaban en manos de la otra persona, haciéndole algunos trabajos. Y fíjese que a nosotros nos parece que esta es una figura impensable, pero en estos días le contaba a mis hermanos en la clase de escuela dominical que estuve conversando con una persona que se fue a vivir a Holanda y solicitó allá asilo. En Holanda la tuvieron bajo observación durante unos años. Ella estuvo viviendo en un lugar donde ellos la instalaron muy cómoda y con todas sus necesidades cubiertas, pero siempre viendo, observando su conducta. Una vez que pasaron esos 3 años, ella pasa a ser otra
posición ahí, no, ella no es totalmente ciudadana de allá, sino que es una asilada política. Le dieron un apartamento hermoso de 3 habitaciones, le dan su comida, le dan una pequeña subvención para que ella pueda trasladarse, moverse. Sin embargo, esos niveles son niveles de pobreza allá, porque allá el que no tenga su carro, su buen carro, su tal W y tal, eso es pobre. Entonces, ella allá se podría decir, comparada con la vida que lleva el venezolano aquí, se puede decir que tiene muchas ventajas. Un país hermoso, se asoma por la ventana y lo que ve son cosas hermosas, se monta en un autobús o en un tren y es una cosa donde va bien cómoda y todo lo demás, pero no son solamente ventajas, ella adquiere responsabilidades. Esas responsabilidades implican que hay ciertas libertades que ella no se puede tomar. Ella me dice, yo en este apartamento que ellos me dieron, yo no puedo montar una fiesta, montar un bonche, recibir una cantidad de invitados, familiares, meter familiares, porque allá tiene varias familiares en Holanda. Yo no puedo traer, es más, ahorita tengo a mi mamá aquí y esto no es, ¿ve? Entonces se da cuenta que hay ventajas, pero hay ciertas libertades a las que nosotros renunciamos. ¿Y vamos a decir que es un estado de esclavitud? No, simple y llanamente es un toma y dame. Tú me das y yo te doy. Tú me das una comodidad relativa y yo te doy una actitud responsable. Entonces, así más o menos podemos ver que había muchos esclavos que eran, que trabajaban para estas personas, recibían lo que necesitaban, recibían su manutención. Incluso había algunos esclavos que se sentían tan cómodos en esa condición que la Biblia toma previsión para aquellas personas que digan, yo quiero seguir en esclavitud. Sin embargo, Pablo le dice que los esclavos que se puedan liberar también se liberen. Ahora bien, él dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Resulta que este esclavo Onésimo se había escapado. Y aparentemente, por lo que vamos a ver más adelante, parece que también se le había llevado algo a Filemón. A lo mejor era un esclavo de confianza, a lo mejor sabía dónde tenía los dólares y pasó raqueta antes de irse, porque ya lo vamos a ver más adelante. El asunto es que él se escapa y se va, porque él no era creyente, y se va y dice, me voy a ir a Roma, porque Roma es la ciudad donde nadie me va a encontrar, porque un esclavo que se escapaba y lo encontraban, a ese podían hasta matarlo. Entonces este hombre se va para Roma y dice, aquí sí que no me consigue nadie, porque era la ciudad más grande, la metrópoli más grande de aquel momento, o una de las más grandes. Pero ¿sabe qué? Así se escondiera donde se escondiera, Jesucristo lo iba a encontrar. Y lo encontró. Yo no sé cómo ni en qué circunstancias Onésimo conoció a Pablo, porque Pablo estaba preso. ¿Quién lo llevó para allá? No lo sé. Pero el asunto es que dice Pablo que lo engendré en mis prisiones. Él estando preso, logró enseñarle acerca del Señor Jesucristo, de la salvación que Jesucristo ofrece. Y resulta que Onésimo se convirtió en un creyente. Entonces ahora sí se trancó el serrucho, porque no era un esclavo, era un hermano. Era un hermano. Y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Era un hermano y era un hermano servicial. Era servicial. Dios lo había transformado, porque anteriormente, por lo que dice aquí, era un esclavo inútil, era un poco, aparentemente era un poco flojo y encima ladroncito, y bueno, y además se fue, pero después que se convierte, su vida se transforma, como debería ser y debe ser, y es con la vida de todos nosotros, porque poquito a poco, casi sin darnos cuenta, empezamos a abandonar cosas que son desagradables delante de Dios, que las vamos detectando en nuestra vida y las vamos abandonando. Entonces mire lo que dice aquí. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Oiga esto, aquí es donde tuvo que tomar la decisión Onésimo, no solamente Pablo, sino Onésimo. O sea, Pablo, que yo tengo que regresar para allá, para donde Filemón. Y si me matan, porque yo lo robé,
y yo me escapé. Él me puede matar y Pablo tendremos que correr el riesgo. Lo más que podemos hacer es escribir una carta. ¿Usted se imagina la vida de este hombre, cómo había sido transformado Onésimo, que decidió llevar esa carta? Es como que nosotros llevemos una carta en nuestra mano y en esa carta llevamos nuestra sentencia de muerte a lo mejor y no sabemos. Este hombre se devolvió y llevó la carta. Y dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Fíjese usted que Pablo enfrentó una lucha espiritual, porque él decía, este hombre me es útil. Yo no debería devolverlo, pero lo honesto es que lo devuelva, porque hay una relación necesaria que él tiene que resolver allá donde Filemón, a quien también conozco. Entonces Pablo toma esta decisión y lo regresa. Y este hombre viene por el camino sin saber cuál va a ser la reacción de Filemón. Y dice, versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí le está diciendo Pablo, aquí te lo estoy devolviendo, pero lo que espero es que tú le des su libertad. No solamente que tengas la misericordia de perdonarle la vida, sino que tengas con él la gracia de darle su libertad. Porque esa es la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia perdona, la gracia da más que el perdón. Es como que nosotros en algún momento de la vida tomáramos algo que no nos pertenece. Ay, este telefonito me gusta, me lo voy a meter por aquí, a ver. Y vamos saliendo y nos descubren. Y no, epa, páseme aquí para acá, que se llevó un teléfono, y de repente se encuentra esa persona, Dios mío, asustada, de verdad, yo no pensé, yo no quise llevarme ese teléfono, pero bueno, estaba ahí y la tentación fue grande. Y de repente le dicen, lo vamos a perdonar, no lo vamos a meter preso, no le vamos a avisar a la policía. Ay, gracias, caramba, qué pena, mire, yo no soy ladrón, eso fue una tentación que tuve en el momento y gracias por no avisarle a la policía. Eso es misericordia, eso es misericordia. Pero de repente cuando va saliendo le dicen, ya va, pare un momentico, tome, le regalo el teléfono. Eso es gracia, eso es gracia. La misericordia perdona, la gracia va más allá. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Filemón, no solamente te pido que lo perdones, que le perdones la vida, que no lo castigues, sino que encima le regales su libertad. Y dice aquí, se da cuenta por qué Pablo tenía que pedir para que Filemón tuviera bastante conocimiento y que la participación de su fe fuera eficaz. No es fácil, ¿oyó? No es fácil no solamente perdonar un agravio, sino ir más allá. Ir más allá. No solamente te perdono, sino que ven acá, te voy a invitar, te voy a dar esto. Y dice aquí, oiga lo que dice. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y este es un versículo que me impacta muchísimo, muchísimo. Mire lo que dice. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Oiga lo que dice. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo aquí? ¿Usted recuerda esas epístolas donde Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Bueno, aquí Pablo está imitando a Cristo. Aquí Pablo está asumiendo la deuda de otra persona. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Asumió la deuda que nosotros teníamos con Dios. La deuda que nosotros teníamos con Dios
es una deuda impagable. El pecado dentro de nuestro corazón, ese pecado que cometemos con el pensamiento, con la mirada, con las palabras, con omisiones, con acciones, es demasiado ofensivo delante de la santidad de Dios. Si nosotros nos comparamos con el hermano, podemos decir, o con el vecino, o con el amigo, podemos decir, sí, está bien, yo soy un poquito mentiroso, pero fulanito es un irresponsable. Lo hacemos así, ¿verdad? Sí, está bien, yo soy un poquito gritón y ofendo a la gente, pero Perencejito los golpea. Si fuera fulanito, le hubiera dado su golpe. Porque nosotros nos comparamos de esa manera. Pero es que nuestro pecado no podemos compararlo unos con otros, porque todos lo tenemos. Cuando nuestro pecado nosotros lo comparamos con la santidad y la pureza de Dios, ahí es donde se ve bien feo. Usted carga un pantalón azul, muchos aquí cargamos jeans o blue jeans de color oscuro, y nos cae una gotica de algo y eso no se le nota casi, porque es oscurito. Pero si andamos con un pantalón blanco, una pequeñísima gota de tinta o de cualquier cosa lo hace ver feo. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestra pecaminosidad con la pureza, la santidad, lo inmaculado que es Dios, entonces ahí sí entendemos, somos todos pecadores. Pero Jesucristo vino y se dejó sacrificar en la cruz para pagar esa deuda. Así como está diciendo Pablo aquí. Si algo te debe, pónmelo en mi cuenta. Eso es lo que Jesucristo dice por cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos. Si algo te debe, Padre, pónmelo en mi cuenta. En estos días hablábamos acerca de una ilustración. Imagínese usted que estamos en un tribunal. El juez, sentado allá alto, sublime, grande, extraordinario, es el Padre. Ahí está el juez. Al lado derecho del Padre hay un príncipe hermoso. Ese es Jesucristo resucitado. Pero del otro lado está uno que llaman el acusador, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y él acusa y él señala. José es así asado. Pedro es Antonio. Pero Jesús dice lo mismo que dijo Pablo aquí. Si algo te debe, Padre, pónmelo en mi cuenta. Si algo te debe, pónmelo en mi cuenta. Si algo te debe, pónmelo en mi cuenta. Y así, todo el tiempo, lo que nosotros debemos y lo que vamos a deber mañana y lo que vamos a deber pasado mañana y lo que vamos a deber en 10 años, Jesús dice, pónmelo en mi cuenta, pónmelo en mi cuenta. Todo eso lo pagué yo, pónmelo en mi cuenta. Y esa cuenta da para los pecados que nosotros hayamos cometido, los que nos toque cometer involuntariamente o voluntariamente cuando venimos y nos arrepentimos delante de Él. Pónmelo en mi cuenta. Y llega el Padre, en lugar de escuchar al acusador, entonces el Padre dice, lo declaro inocente. Lo declaro inocente. Por eso es que dice que nosotros tenemos una justicia mayor que la justicia de los fariseos o que la justicia que planteaba la ley o que la justicia de los 10 mandamientos, porque no es una justicia nuestra, es un sello que nos fue colocado desde el cielo, justo. Justo, fulanito, justo, Perecejito, justo, justo, todo el que se arrepiente, Dios le pone ese sello, justo. Y ese sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Pablo dice, si en algo te dañó o te debe, pónmelo en mi cuenta. Esto no es un permiso para pecar, porque cuando pecamos deliberadamente, la misma Biblia dice que nos queda una renda expectación de juicio, o sea, alguna u otra cosa nos va a salir mal. Pero el pecado en sí está pagado.
El Señor Jesucristo ya lo pagó. Él, omnisciente como es, no solamente conocía los pecados que cometimos en el pasado, también conoce lo que nos va a tocar cometer en el futuro. Y ya tomó provisión para eso. Cuando Él colgaba de la cruz del Calvario, miren, no fue una poca cosa lo que sucedió. No es lo que representan las películas nada más. Las películas representan, y sí, así fue, que sufría un dolor físico terrible, terrible. Algunas personas que estudian el cuerpo humano dicen que Jesús, cuando colgaba de esa cruz, y que todos los que colgaban de las cruces, al estar suspendidos, sentían que se ahogaban, sus pulmones se oprimían. Entonces, para poder respirar, ellos tenían que apoyarse de los pies y tomar un poquito, erguir un poquito el cuerpo, pero cuando se apoyaban de los pies, el dolor era lacerante, porque también los pies estaban clavados allá abajo. Y así cada vez que respiraban era un dolor lacerante y la sangre fluía. Pero eso no fue lo único que pasó. Eso fue lo que pasó para nuestra vista. Había también un dolor emocional. Había sido traicionado, había sido dejado solo. Era un hombre, recuerde, Dios, pero a la vez hombre. Había sido dejado solo, se burlaban de él. La saliva le había corrido por el rostro. Dice, no cuidé mi rostro de saliva y de esputos. Esputos. Eso corrió por su rostro y eso quedó ahí pegostoso. Todo eso estaba en él. Una corona de espinas que laceraba su cabeza, que oprimía su cabeza. Pero todo eso no era todo su sufrimiento. Su peor sufrimiento era estar en contacto con el pecado que todos nosotros cometemos todos los días. Ese era su peor sufrimiento. Yo les he dicho aquí, hagamos un ejercicio y se lo vuelvo a decir, es saludable. Imagínese usted ese animal que le genera alguna repulsión, las ratas, las cucarachas, los gusanos. Imagínese que a usted le tocara pasar 3 horas cubierto con ese animal. Lo que mayor repulsión le ocasionaba al Señor Jesucristo era el pecado. Y Él pasó esas horas de oscuridad, de tinieblas, las pasó cubierto con lo más repulsivo de nuestro pecado. Ese fue su dolor. ¿Le parece que fue suficiente para pagar la deuda? ¿Le parece que fue provisión y que todavía 2000 años después todavía esa sangre habla delante del Padre mejor que la sangre de Abel para nuestro perdón? Él es quien nos hace justos. No crea que, ay, sí, nosotros somos justos. No, no somos justos moralmente hablando, somos justos judicialmente hablando. Nos fue colocado el sello y no nos lo pusimos nosotros mismos, nos fue colocado desde lo alto. Y cualquier persona que se encuentra aquí y que quiere que ese sello le sea colocado, todo lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios por sus pecados y decirle, colócame a mí también ese sello, porque yo también quiero que tú seas mi Señor. Eso es todo lo que hay que hacer. No crea que somos privilegiados los que ya recibimos al Señor. Cualquier persona en cualquier momento lo puede hacer. Y Pablo le dice, ponlo en mi cuenta. ¿Se da cuenta cómo imita Pablo a Jesús? No lo imita en una forma de una piedad afectada, de que bueno, a veces nosotros, ay, voy a hablar bajito para que la gente se dé cuenta de que soy una persona apacible. O alguna cosa como esa, no. Él imita a Jesús con acciones, con una vida concreta. Él dice, hay una deuda, yo la pago. Como lo hizo el Señor Jesucristo. Y dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Fíjese que él le dice, ¿verdad? Te escribo sabiendo que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo.
Y nosotros decimos, porque muchas veces uno se puede preguntar, oye, pero la carta no nos dice por fin si lo perdonó o no lo perdonó. Evidentemente lo perdonó, porque si no la carta no estaría entre los libros canónicos. Una persona que recibe una carta y le resulta ofensiva, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué? Y este quiere que yo perdone a Onésimo, y encima que le perdone, no, chico. Eso es lo que hubiera hecho Filemón. A lo mejor no con las manos, a lo mejor lo hubiera hecho con un cuchillo, como un rey en una de esas historias de la Biblia, que agarró un cuchillo y cortó en pedazos aquello que le molestaba, aquel papiro que le molestaba, lo cortó en pedazos. Pero ¿por qué la carta existe? ¿Por qué fue conservada y fue pasada de iglesia en iglesia hasta que llegó a nuestras manos? Porque evidentemente su resultado fue positivo. Y Filemón aceptó perdonar a su hermano. Y es que le digo una cosa, Filemón también tenía que armarse de valor, porque perdonar a veces no resulta fácil. Uno cree que perdonar es decir, yo lo perdono. No, hermano, perdonar no es decir yo lo perdono nada más. Perdonar va más allá. Perdonar a las personas. Mire, el que nos ha ofendido, el que nos ha levantado calumnia, aquel que nos gritó, aquel que nos miró feo, ese jefe que nos botó, aquel que nos robó, aquel que nos estafó. Perdonar implica que nosotros dejemos de esperar que esa persona pague una deuda por lo que nos hizo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque muchas veces una persona nos ha hecho algún daño y entonces nosotros decimos, yo lo perdono. Pero después cuando lo vemos que está mal, decimos, ajá, ahí tiene, el Señor lo está castigando. Ya va, un momentico, ¿no habías dicho que lo perdonaste? Si le perdonaste la deuda, tú no puedes estar contento porque supuestamente el Señor lo está castigando. Si le perdonaste la deuda, entonces tú tienes que estar entristecido por lo que le está aconteciendo. Tú tienes que estar solidario con esa persona. Por eso es que tenemos que revisar en nuestro corazón qué es el perdón. No es decir yo lo perdono. Es de verdad hacer un ejercicio dentro de nosotros y dejar de esperar que Dios ejerza su venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo lo perdono, pero el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ah, entonces no lo has perdonado. Si tú todavía estás esperando que el Señor lo castigue, no lo has perdonado. Y no crea, esto no se lo está diciendo Leti Moreno, esto se lo dice la Biblia. Léase el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, donde está la historia de los dos deudores. Un deudor le perdonó, recibió perdón de toda su deuda y él no le quiso perdonar a su consiervo. ¿Y qué sucedió cuando no le quiso perdonar a su consiervo? El jefe, el rey, lo mandó a llamar y dijo, para tú ser perdonado tienes que perdonar la deuda. Así de simple. Y fíjese, yo le quiero leer porque este versículo a mí me encanta. Al final del capítulo 18, el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que nosotros debemos perdonar, pero no es para, ¿verdad?, para poder ser perdonado, pero no es un ejercicio lingüístico. Yo lo perdono. Jehová dice, mía es la venganza, yo pagaré. No. Es un ejercicio integral en todo nuestro ser. Mientras nosotros estamos esperando a ver el castigo de X, de Y o de Z persona, no lo hemos perdonado. Tenga la seguridad. Porque si usted no le ha perdonado la deuda, usted lo que está esperando es que se la cobre otro. Cuando perdonamos la deuda, eso queda en cero. Y si en algún momento, porque todos pasamos por prueba y todos pasamos por situaciones de dolor, de enfermedad, de lo que sea, si en algún momento vemos a esa persona enferma o la vemos en alguna situación de ruina o lo que sea, a nosotros con sinceridad nos va a doler. Nos va a doler porque ya no recordamos que hubo una deuda, sino que podemos solidarizarnos con esa persona. Aquí Pablo le dice a Filemón, perdónalo, pero yo sé
Y me encanta porque dice, estoy confiado, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, no solamente lo vas a perdonar, sino que le vas a dar la libertad. Y a lo mejor le vas a brindar refugio. ¿Quién sabe cuántas cosas? Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos algo que consideramos que nos deben? No, hermana, ya va, fulanito me debe $10, no se los voy a perdonar. Esa es otra cosa, es un asunto de conciencia. Pero hay otras situaciones, ¿verdad?, en las que nosotros creemos que alguien nos debe algo. Recordemos quién fue el que pagó. Cuando se nos hace difícil perdonar una deuda, recordemos que Jesús pagó todas nuestras deudas. Y que si quien nos ofendió es un hermano, también pagó las de él o ella. Recordemos lo que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros ha llegado a ese nivel de sufrimiento. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¡Ay, que me rasparon la materia! ¿Cuál es el problema? La repites. Jesucristo sufrió más en la cruz del Calvario. Por cierto, que hay un hermano que usaba esa expresión para decirle a su, ay papá, me duele la cabeza. Jesucristo sufrió más en la cruz del Calvario. Ay papá, me duele la garganta. Jesucristo sufrió más en la cruz del Calvario. Y un día llegó y estábamos nosotros por allí, y llegó a un lugar y él andaba dolorido, ay, ando con una virosis y no sé qué, y entonces nosotros le dijimos, Jesucristo sufrió más en la cruz del Calvario. No. Sí, porque de verdad nosotros le aplicamos eso a los demás, pero ¿nos lo podemos aplicar a nosotros mismos? Lo que sea que nos hayan hecho, Jesucristo sufrió más en la cruz del Calvario. Y así como Filemón estuvo presto para perdonar a Onésimo, así como este hombre estuvo presto para hacer más de lo que se le estaba pidiendo, así nosotros debemos estar prestos. Misericordia y gracia. Misericordia perdonando y gracia ayudando, sosteniendo, bendiciendo, dando la mano. Amén. No quiero culminar sin decirles que si hay alguna persona que quiere disfrutar de este perdón que Jesucristo le ofrece, que quiere disfrutar de esta condición privilegiada de ser príncipe para el reino de los cielos, que quiere llegar delante del Señor y confesarlo, decir, tú eres el Señor de mi vida. Si tiene alguien esta inquietud, yo le pido que cierre sus ojos y haga esta oración, pero hágala pensando, hágala consciente de lo que está diciendo. Cierre sus ojos. Señor Jesús, hoy te pido que tú perdones mis pecados. Reconozco mi condición pecaminosa y te pido, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuides y guardes mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Dame un futuro eterno, Padre, en Jesús. Amén.